Hechos capítulo 9, versículo 1 al 22. Vamos a estar leyendo ahí la palabra del Señor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, cristianos o creyentes, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, en donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le había dicho en visión: Ananías. Y el Señor y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle derecha y busca en casa de Judas a un Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prenderles a todos los que invocan tu nombre. El Señor dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde ibas. Dice: me ha enviado para que recibas y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos como escama, y al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos en Damasco. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo quiero que usted le diga esto a 3 personas. Dígale: vale la pena escuchar la voz de Dios. Vamos a estar compartiendo bajo esa temática en esta hora. Permítame darle algo aquí con respecto a la voz de Dios. Hay voces en la vida de un ser humano que se vuelven muy importantes escucharlas. Es el caso, por ejemplo, cuando nosotros estamos gestados en el vientre de nuestras madres. La voz de nuestros padres es muy importante. Por ejemplo, está comprobado científicamente que la voz de los padres dentro del vientre de un bebé, dentro de la vida de un feto, favorece su desarrollo neuronal y emocional. Favorece su desarrollo neuronal y emocional. Y no solamente cuando se está gestando ese bebé, sino también cuando ya ese bebé nace. En los primeros 6 meses, la voz de los padres, lo que los padres le hablan a ese bebé o esa niña o ese niño, va a ayudarle en cuanto a su desarrollo neuronal y emocional. Lo va a hacer crecer mucho más sano. En ese sentido, contribuye de modo definitivo a estrechar los vínculos afectivos entre madres o padres e hijos. Señoras y señores, también aquellos, hablando de la importancia de las voces, aquellos que han llegado a ser los mejores deportistas del mundo, no solo lo han logrado solo. Por ejemplo, usted puede hablar de un Messi, usted puede hablar de un Cristiano Ronaldo, o puede hablar de cualquier deportista en cualquier área. Usted va a notar que ellos aprendieron, una de las cosas que le ayudó a su éxito no solamente fue la disciplina en cuanto a su entrenamiento o la habilidad, sino que algo también que les ha ayudado mucho es a aprender a escuchar y reconocer la voz de sus entrenadores. A aprender y escuchar la voz y reconocer la voz de sus entrenadores o de sus coaches. En medio de las multitudes es impresionante cómo estos hombres o cómo estas mujeres que entrenan
que son grandes deportistas, aprenden a reconocer la voz de su entrenador. Entonces ellos no pueden alcanzar el éxito si no aprenden a reconocer la voz de su entrenador. Entonces la voz del entrenador es muy importante para todo deportista exitoso. Entonces, como usted puede ver en estos dos ejemplos, tanto en los bebés, sea que se esté gestando cuando sale del vientre de la madre, tanto en los deportistas, la voz de estas personas son importantes para ellos, contribuyen al crecimiento, al éxito y al desarrollo. Pues yo quiero decirle algo, es importante que nosotros escuchemos la voz de Dios. Dígale que está a su lado, es importante que escuchemos también la voz de Dios. Así como la voz de nuestros padres cuando estamos siendo gestados o cuando nacimos era muy importante para nosotros para desarrollar las neuronas y para nuestro desarrollo emocional, así como también para aquel gran deportista es importante la voz de ese entrenador. Yo quiero decirle algo, para cada uno de nosotros es importante también escuchar la voz del Señor. Es importante que nosotros escuchemos la voz del Señor. Así como a esas personas les trae mucho beneficio escuchar la voz del Señor, así como a los bebés y así como a los deportistas les trae mucho beneficio escuchar la voz de sus coaches, y el caso de los bebés de los padres, para nosotros también es importante que escuchemos la voz del Señor. Y en esta historia que estuvimos leyendo, que tiene que ver con el apóstol Pablo, aquí se llama Saulo porque era en el momento en que se está convirtiendo al Señor. En ese instante le está buscando cartas de los principales sacerdotes para poder poner presos a todos los cristianos que él pueda encontrar en el camino. El hombre tenía una pasión por la religión, una pasión por el fanatismo, y creía que el ser fariseo era la religión correcta, y por tanto se da la tarea de asesinar a todo aquel que seguía al Señor Jesús. Entonces en esa dedicación el Señor se le aparece y el Señor le habla. Y esa voz trae grandes beneficios a la vida de quien se convirtió en el gran apóstol Pablo. Señoras y señores, uno de esos beneficios que puedo observar que la voz de Dios produce en cada uno de nosotros, óigame bien, es identidad. Dígale que está a su lado, identidad. Yo quiero que usted lea un poquito del versículo 13. Entonces Ananías respondiendo: Señor, he oído muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí aún tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dice a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces fue Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos le dijo, ¿cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? Hermano Saulo. ¿Cómo tú le vas a llamar hermano a alguien que te quiere matar unos minutos antes? Y no estoy hablando de matar de lengua o matar de chisme. Señoras y señores, era un hombre que era apasionado por asesinar a los creyentes. Y este hombre, si se hubiera encontrado a Ananías unos minutos antes, lo hubiera asesinado por completo. Entonces, ¿cómo tú vas a llamar a hermano a alguien que te está asesinando? Por ejemplo, ¿cómo tú le vas a decir a alguien, hermano, que está a tu lado, si sabes que te acaba de quitar tu casa? Si sabes que te acaba de echar de la casa que te pertenece a ti, o que te acaba de quitar a tu esposa, o que te acaba de quitar a tu esposo, o alguien que sabes que habló muy mal de ti, haciéndote perder tu trabajo. Es difícil que tú llames a una persona así, hermano. Ahora, yo no te estoy hablando de alguien que habló mal, de alguien que quitó la casa, de alguien que quitó el carro, o de alguien que te hizo quedar en bancarrota el negocio. Te estoy hablando de alguien que le quiere quitar la vida a otro. Y me llama la atención que Ananías le llama hermano. Entonces aquí puedo ver que la primera cosa que hace la voz de Dios en nuestra vida es darnos identidad. Señoras y señores, a Pablo se le está diciendo, o a Saulo, todavía se le llama Saulo, se le está diciendo aquí en este instante, en esta etapa, se le está diciendo: bienvenido a la familia del Señor. Bienvenido, ahora eres parte de esta hermandad. Ya has dejado de ser un fanático religioso y a partir de hoy te estás convirtiendo en un hijo del Señor. La palabra, hermano, le está diciendo: ahora eres un hijo de mi Padre, ahora eres un hermano de Jesucristo y por consiguiente también eres hermano mío. Entonces, una de las cosas que hace la voz de Dios en nuestra vida es establecer
una identidad de padre de parte del Señor para con nuestras vidas. Entonces, mi amado, ¿por qué dentro de las iglesias o por qué afuera en el mundo hay mucha gente que no tiene esa identidad bien establecida de hijo de Dios? Sencillamente porque no se toman el tiempo para escuchar la voz del Señor. Cuando tú escuchas la voz del Señor, la identidad de hijo se va a desarrollar. La identidad de hijo se va a crecer. La identidad de hijo se va a hacer realidad en nosotros, se va a establecer en nuestro corazón, se va a establecer en nuestra mente, y nunca vamos a dudar por muchas pruebas que pasemos o señalamientos que nos haga la gente que nosotros no somos hijos del Señor. Entonces dígale que está a su lado, dígale, al escuchar la voz de Dios, dígale, hay identidad de parte del Señor. Ahora, al haber identidad, habrá seguridad en nuestras vidas. Señoras y señores, cuando usted sabe de quién es hijo usted, eso le brinda seguridad. Entonces, al tú saber que eres hijo de Dios, eso brinda seguridad en tu corazón. La otra cosa que produce la identidad es que establece igualdad. Usted es tan hijo de Dios o hija de Dios por gracia y adopción como lo es Jesús por naturaleza. Por consiguiente, nos convertimos en coherederos. Diga conmigo, coherederos. Somos coherederos con el Señor. Toda la herencia que tiene Jesús, usted también tiene derecho y accesibilidad a esa herencia. Todo gracias a qué? A escuchar la voz del Señor. Así que ser un coheredero significa que tenemos los mismos derechos, los mismos privilegios y la herencia que el Padre dejó para Jesús. Entonces ahí usted puede ver que vale la pena escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios nos da identidad. Diga conmigo, identidad. Señoras y señores, otra cosa que nos da, vamos al versículo 15 por favor. Dice, y el Señor le dijo, le está hablando a Ananías, ve, porque instrumento, mire las palabras que usa el Señor, escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de reyes, de gentiles y de los hijos de Israel. Señoras y señores, otra de las cosas que nos produce la voz de Dios en nuestra vida es propósito. Dígale que está a su lado, propósito. Propósito, señoras y señores, persona que escucha la voz de Dios, persona que entiende que no está en este mundo por accidente. Persona que escucha la voz de Dios, persona que entiende su misión, su visión y el plan de Dios para con su vida en esta tierra. Cuando la gente está en este mundo, señoras y señores, no está diciendo para qué mamá y papá me trajeron a este mundo. No. Persona que escucha la voz de Dios va a tener una claridad en cuanto a los planes de Dios para su vida. Así que si usted quiere tener claridad en cuanto a los planes de Dios para su vida, es importante escuchar la voz de Dios. Dios está hablando, dice, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Gentiles son aquellas personas que no pertenecen al pueblo judío. Entonces, cuando tú escuchas la voz de Dios, vas a encontrar el propósito, la brújula, la dirección, el plan de Dios para el cual Él te trajo a este planeta. Entonces, por eso es importante escuchar la voz de Dios. Pero ¿qué hace mucha gente? Escucha la voz del vecino, escucha la voz del amigo, escucha la voz de todo el mundo, menos la voz de Dios. Te pones a escuchar cosas motivacionales. Ahora, no te estoy criticando por esto, sino que si tú quieres saber para qué estás en esta tierra y cuáles son los planes de Dios para tu futuro, yo te animo a que comiences a buscar cómo escuchar la voz del Señor. Dígale que está a su lado, hay que escuchar la voz del Señor. Señoras y señores, versículo 16 continúa, mire lo que dice. Dice, voy a leerlo desde el 15. Ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Señoras y señores, otra bendición, otro beneficio que recibimos, señoras y señores, de lo que es escuchar la voz, es una fuerza extrema en nuestra fe. Diga conmigo, fuerza extrema en nuestra fe. En otras palabras, tu fe no deja de ser una fe común y corriente. Tu fe se hace una fe muy sólida, muy estable, una fe muy firme, que no duda frente a cualquier circunstancia, que no duda frente a cualquier situación,
que no duda frente a cualquier problema. Es más, la adversidad puede ser terrible, el problema puede ser terrible, pero cuando tú escuchas la voz del Señor, tu fe se va a mantener a pesar de esa prueba. Señoras y señores, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír y el oír y el oír. ¿Qué vas a oír? La palabra, la voz de Dios. Señoras y señores, no hay fe si no hay voz de Dios. Y hay mucha gente que no tiene fe porque no ha aprendido a escuchar la voz del Señor. Mire lo que el Señor le está diciendo a Pablo. Dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Mire, si hay alguien que sufrió por causa del evangelio, fue Pablo. Si hay alguien que pasó por prueba por causa del evangelio, fue Pablo. Y usted me dirá, mire bien, sin menospreciar, lo digo con respeto, pero usted me dirá: es que yo pasé un cáncer terrible. Mire, el cáncer que usted se pasó no se compara a nada con respecto a las pruebas que pasó el apóstol Pablo por causa del evangelio. Señoras y señores, una vez lo apedrearon de tal manera, he predicado de eso aquí en el libro de los Hechos. Lo apedrearon de tal manera que lo dejaron como... La gente se fue pensando que el tipo estaba muerto y se levantó. Cierta vez lo tuvieron que bajar por una canasta de un muro porque lo querían asesinar. Le tocó pasar naufragio. Fue azotado casi 40 veces. El hombre padeció mucho, pero lo que me llama la atención, ¿por qué él nunca renegó o desconfió del Señor? Me pregunto, si tuvo pruebas tan difíciles, yo no hubiera venido más a la iglesia. Yo no hubiera asistido más a la iglesia. ¿Para qué asistir si me echaron del trabajo? ¿Para qué asistir si la esposa me puso los cuernos? ¿Para qué asistir si lo que me hicieron fue destruirme la vida? Pero el apóstol Pablo, a pesar de esas pruebas, mi hermano, en vez de rendirse, cada día su fe se hacía más sólida. Ahora, pregúnteme, dígame. Pregúnteme, apóstol, ¿cuál era la razón para tener esa fe tan fuerte? Escuchar la voz de Dios. Señoras y señores, cuando tú escuchas la voz de Dios, tú te vas a hacer fuerte. Cuando tú aprendes a escuchar la voz de Dios, vas a tener una fe sólida, vas a tener una fe firme, vas a tener una fe bien establecida. Entonces, si usted quiere ser fuerte como el apóstol Pablo, usted necesita escuchar la voz del Señor. Usted necesita deleitarse en la voz del Señor. Usted necesita sacar tiempo para que pueda escuchar la voz del Señor. Por eso le llamo a esta parte fuerza extrema en la fe. ¿Por qué le llamo fuerza extrema en la fe? Porque no era cualquier fe la que tenía el apóstol Pablo. Es más, déjeme colocarle otra persona que tuvo una fe poderosa a causa de escuchar la voz del Señor, y se llama Abraham. Abraham es conocido como el padre de la fe. Pero ¿de dónde obtenía Abraham la fe? Cada vez que Dios le hablaba. Cada vez que Dios le hablaba, Abraham reforzaba su fe. Entonces, ¿cuál es el problema de nosotros? Somos buenos para escuchar noticias, somos buenos para escuchar los chismes, somos buenos para escuchar los comentarios de la gente, pero no somos buenos para escuchar la voz de Dios, y queremos o pretendemos tener fe. No sé si me hago entender. Entonces, mi amado, si usted quiere que la vida le cambie, necesita la fe. Dígale que está a su lado: para que la vida te cambie, necesitas la fe. Pero no puede haber fe si no hay voz de Dios. Necesitas escuchar la voz de Dios, porque la fe te la da el Señor. La fe es un regalo de Dios. Muchas veces decimos que la fe mueve montañas, pero ¿cómo vas a mover montañas si no tienes fe? Porque no escucha la voz de Dios. Dígale que está a su lado, dígale, es necesario, dígale, oír la voz de Dios. ¿Habrá alguien aquí dispuesto a escuchar la voz de Dios? ¿Habrá alguien que se va a tomar el tiempo para escuchar la voz de Dios? Entonces, si usted quiere desarrollar esa fe, que nada le va a tumbar, nada le va a destruir, nada lo va a apartar, nada lo va a alejar, nada lo va a desanimar, ni nada lo va a hacer retraerse o volver atrás, necesita escuchar la voz del Señor. ¿Me hago entender? Dígale que está a su lado, dígale: prepárate, tu fe va a ser muy fuerte. Pero para que su fe sea fuerte, lo primero que usted necesita, mi amado, es trabajar en los oídos del Espíritu.
Así como el cuerpo tiene oídos, óigame bien, como el cuerpo tiene oídos, el espíritu tiene oídos. Su espíritu tiene oídos espirituales. Y tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios para entonces tener una fe sólida. ¿Me hago entender? Otra cosa que puedo observar es que la voz de Dios produce en nuestra vida, dígale que está a su lado, productividad. Vamos, dígale que está a su lado, productividad. A ver, ¿dónde están los empresarios? Levánteme las manos los que tienen negocios. Levánteme las manos los que son profesionales. Levánteme las manos. Ahora levánteme la mano los que son emprendedores. Levánteme la mano. Pues yo quiero decirle algo. Si usted quiere ser un buen comerciante, un buen negociante, necesita aprender a escuchar la voz de Dios. Señoras y señores, mire lo que dice la palabra del Señor. Mire bien. 15 otra vez. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Mire lo que dice: para llevar mi nombre en presencia solamente de gente pobre. ¿Cómo dice allí? Gentiles, es decir, de muchas naciones, reyes y de Israel. En otras palabras, el Señor dice: este tipo lo voy a poner a viajar. Y aparte de que lo voy a poner a viajar, lo voy a sentar con gente que nunca se había sentado, con gente importante. Lo voy a sentar con ministros. Lo voy a sentar con gobernadores. Lo voy a sentar con alcaldes, con parlamentarios, con senadores. Lo voy a sentar con congresistas, los mejores congresistas del mundo. Saulo se va a sentar con ellos. Señoras y señores, cosa que nunca había logrado a pesar de estar conectado con los religiosos de la época. Pero si usted mira el libro de los Hechos, se dará cuenta que al final de la vida del apóstol Pablo, el apóstol Pablo pudo estar delante de los reyes más poderosos de la tierra. Señoras y señores, si se da cuenta, fue el hombre que más escribió en toda la Biblia. 14 libros se escribió. Fue tan productivo que después de Jesús, mi amado, fue el hombre más influyente y fue el hombre que repartió el evangelio por diversas naciones. Eso me está hablando de productividad. Así que déjeme plantearle esto matemáticamente. Le conviene escuchar la voz de Dios, porque hacer negocios con Dios es un buen negocio. Creo que no me hago entender. ¿Sabe cuál es el problema de muchos de nosotros? Que sacamos a Dios de la profesión, sacamos a Dios del trabajo, sacamos a Dios del negocio, y resulta que si hay alguien que sabe cómo hacer que tu negocio prospere, es el Señor. No sé si me hago entender. Si Él hizo la más grande multinacional que se llama el planeta Tierra, ¿cómo no va a poder manejar tu negocio? Pero ¿cuál es el asunto? Que nos asociamos con Tuturimundi menos con Dios. Entonces decimos: mi negocio es el Señor. Pero ¿cuándo le has preguntado al Señor por dónde mover el negocio? ¿Me hago entender? ¿Tú crees que el Señor no sabe de negocios? Él sabe mucho. ¿Quiere que le demuestre otro ejemplo de productividad? Génesis capítulo 22. Isaac se iba para Egipto, como mucha gente. Me voy para Holanda, me voy para Estados Unidos, porque la cosa en Curazao está en crisis. Y resulta que cuando iba camino para Holanda, montado en el KLM de la época, el Señor le dice: no te vistas que no vas. Te voy a bendecir en Curazao, en la tierra de Gerar. No te muevas de aquí, porque esta tierra te la voy a entregar. ¿Sabe qué dice la Biblia? Si le aplaudir, hágalo fuerte, por favor. Señoras y señores, si usted se da cuenta, si usted observa el texto, si analiza el texto, se dará cuenta que Isaac en esa tierra se hizo muy rico. Pregunto, ¿se hizo rico en Egipto? No. Egipto en aquella época era Holanda, Egipto en aquella época era América. Egipto en aquella época era la nación más rica y poderosa. Él se hizo rico donde Dios lo mandó que se quedase. Pero Dios le habló y allí se hizo millonario.
Entonces muchos de nosotros pensamos que Dios no sabe de negocio. Quiero decirte algo, aún la voz de Dios se necesita en los negocios. Dígale que está a su lado, dígale, haz de Dios tu socio. Pero es necesario para que Él sea tu socio que le dejes que te hable. Cuando usted tiene un socio, hace una junta, hace una reunión con él y lo deja hablar, o con ella y lo deja hablar. Pregunto, ¿será que usted le está dejando a Dios que le hable? ¿Qué hacer con el negocio? ¿Por dónde meter por el negocio? ¿O simplemente se deja llevar de su propio razonamiento? ¿O simplemente se deja llevar de su lógica? Pregunto, ¿será que usted sabe más de Dios que Dios de negocio? No puede ser. Es más, usted quiere que le diga algo. Le voy a decir algo a los jóvenes. Y aprendan esto. No estudien algo porque es lo que más da dinero. Atrévanse a preguntarle a Dios, ¿qué quieres que yo estudie, Señor? No sé si me hago entender. Entonces, porque muchos, es que el doctor gana mucho dinero. Sí, pero tú no sabes qué te va a pasar como doctor. Acuérdate que Dios ve la integridad, la totalidad de tu vida. Tú solo ves una parte. Dios lo ve todo. Y Él sabe qué es lo mejor para ti. Dígale que está a su lado. Dígale, vamos a dejar. Vamos a dejar que Dios nos hable. ¿Alguien puede decir amén? Entonces, produce productividad, mi amado. Nos da productividad cuando nosotros escuchamos la voz de Dios. Usted no está perdiendo su tiempo, está siendo productivo. Ahora, déjeme decirle algo. Oír la voz de Dios es posible solo porque Dios quiere hablarnos. Dios te quiere hablar. Pero es que yo no la escucho. Pero ¿cómo la vas a escuchar si eres tú el que no quieres escucharla? Pero Dios nos quiere hablar a cada uno de nosotros. Analiza el texto y dígame quién habló primero. ¿Habló Saulo o habló el Señor? Jesús. Jesús es el que habla primero en el texto. Observe y se dará cuenta. Mire lo que dice, verso 4. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y ahora sí le toca a Saulo. Le digo, ¿quién eres, Señor? ¿Se da cuenta que Dios lo quiere hablar? Dios nos quiere hablar a cada uno de nosotros, pero dice, oír la voz de Dios es posible porque Él quiere hablarnos. Claro que sí. Dios te quiere hablar. Dígale que está a su lado. Dios te quiere hablar. Entonces Dios quiere conversar contigo. Dios quiere, mi amado, estar contigo. ¿Saben? En estos tiempos, muchos de nosotros, los que tenemos tiempo en la iglesia, decimos, no, yo no tengo una religión, yo tengo una relación con Dios. Pero yo te pregunto, ¿hace cuánto que Dios no te habla? Yo te pregunto, ¿hace cuánto que no le regalas media hora en silencio para escuchar su voz? Y decimos, yo tengo una relación. Simplemente hablamos, Señor, sana, Señor, llévate, por favor, mira, transforma la suegra o te la mando. Señor, algo con mi hijo, algo con este problema, algo con mi finanza. Pero ¿dónde está el tiempo para que Dios te hable? Entonces lo que yo te pregunto es, ¿será que tenemos una relación o una religión? Porque que yo sepa, en una relación los dos hablan. Que yo sepa, en una relación está basada en la conversación. Y una conversación se requiere mínimo de 2 personas. Entonces la pregunta es, ¿a qué hora te está hablando el Señor? Entonces Dios te quiere hablar. Y Él hace todo lo posible por hablarte. Deja que Dios te hable, hermano. Dios quiere hablarnos en su naturaleza, y en su naturaleza Él anhela comunicarnos sus planes y su propósito para con nuestras vidas. Ahora, ¿por qué no escuchamos la voz de Dios? Pregúnteme, pastor, ¿por qué no escuchamos la voz de Dios? Porque no estamos en sintonía. No ubicamos la frecuencia correcta. Y te voy a decir algo, esa frecuencia no es de otro planeta. Esa frecuencia no la tienes que ir a comprar aquí al gobierno para que te lo otorgue.
Para tú poder escuchar una radio necesitas ubicarla en el dial que le corresponde. ¿Eso no es? Entonces, ¿cómo pretendes tú, mi amado, que Dios te hable cuando tú estás hablando tanto? No sé si me hago entender. Es más, yo como persona y con la educación que recibí, sé que cuando tú estás hablando yo me tengo que callar. ¿Eso no es? Y entonces nosotros vamos a nuestra oración, 1 hora de oración. Oh, wow, mira, pasé toda la mañana orando. Tú solo, porque Dios no oró contigo. Porque ¿en qué hora te habló? ¿En qué hora te dijo algo? ¿En qué hora te mostró algo? ¿En qué hora te hizo sentir algo? Dígale que está a su lado, deja que Dios te hable. Entonces tenemos que ponernos en sintonía con el Señor. Señoras y señores, tenemos que ponernos en sintonía con el Señor. Ahora sí voy a predicar de verdad, esto fue la introducción. Y voy a hacerlo muy rápido. Entrenándonos para oír la voz de Dios. ¿Cuántos quieren entrenarse para oír la voz de Dios? Primera cosa que usted tiene que saber. Vamos a escuchar la voz de Dios cuando de antemano, con anticipación, con tiempo anterior, tomemos la determinación de hacer lo que Él nos diga. ¿Cómo se come eso, pastor? Pregúnteme, ¿cómo se come eso, pastor? Ya se lo voy a explicar. Suponiendo, Juanita me dice a mí, a ver qué me dice Juanita. Vamos a ver que Juanita me diga, pastor, usted grita mucho cuando predica. Me lo dice una vez, me lo dice 2 veces, me lo dice 3 veces, me lo dice 4 veces, me lo dice 5 veces. Pero llega un momento en que Juanita no me lo va a decir más. Se cansó de decirme. ¿Eso no es, Juanita? Se cansa de decirme. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros vamos donde Dios. Y por ejemplo, Dios nos dice, perdona a fulano. Una vez. Te dice, perdona a sutano. 2 veces. Te dice, perdona a sutano otra vez. 3ª vez. Otra vez, 5ª vez, perdona a sutano. No, ya no le digo más. Porque es que no quiere escuchar. Dios no va a perder su tiempo, hermano. No sé si me hago entender. Hay un silencio. Mi amado, mire, yo no quiero señalar a nadie, porque a mí mismo es el primero que Dios ha comenzado a ministrar con esto. Y agradezco que Dios ha utilizado a un hombre poderoso que está bendiciendo mi vida en este tiempo. Y me enseñó, Emel, si quieres ser exitoso, necesitas escuchar la voz de Dios. Ese es el secreto de mi éxito. Y dentro de este recinto hay mucha gente que dice que Dios le habla, pero no obedece. Ya te dejó de hablar hace rato. Con algo tan sencillo, no has ido a arreglar las cuentas con alguien que era tu amigo o tu amiga. No sé si me hago entender. Has hablado mal de alguien aquí, ni siquiera le has pedido perdón. Y Dios te dice, ve, pide disculpa, perdona, porque cualquiera puede cometer un error. En cosas tan sencillas que Dios nos manda en su palabra y no las hacemos. Y venimos todos espirituales. Porque yo siento del Señor. ¿Sientes qué? Del Señor Yoyito. Del Señor carne. Porque Dios no habla con gente que no está dispuesta a obedecerle. No sé si me hago entender. ¿Por qué crees que la Biblia dice que Dios era amigo de Abraham? Porque él escuchaba. Él oía de verdad, porque él aplicaba lo que Dios le decía. Porque hay gente que dice, yo escucho, pero una cosa es escuchar y otra cosa es obedecer. El paquete tiene que ser completo. Value meal. Batata, hamburger y limonada. No sé si me hago entender, amado. Entonces, Dios nos habla, pero si no le escuchamos, nos dejará de hablar. ¿Alguien puede decir amén? Mire bien, Saulo estuvo dispuesto a hacer, si nota,
¿Sabe por qué Dios le habla? Mire bien, este hombre era malo. Este hombre era perverso. Estaba asesinando. Pero Dios, ¿por qué decide hablar? Porque sabía que el tipo le iba a obedecer. Y inmediatamente comenzó a obedecerle. Entonces por eso es que tú ves que hay gente que llega a la iglesia y en menos tiempo los beneficios, si me pasan los beneficios otra vez, Juan, los de ahorita, se dan tan rápidos en esa persona. Y entonces tú que tenías un ministerio aquí ya no tienes ministerio. Y entonces tú dices que el apóstol ahora tiene una rosca nueva. No es que tenga una rosca nueva, es que dejaste de escuchar a Dios. Y cuando tú dejas de escuchar a Dios, los Elí se mueren y se levantan los Samuel. Creo que no me hice entender. Entonces no es que yo te deseche, es que ya el Dios se buscó a alguien que se está rejuveneciendo con su voz. ¿Me hago entender, mi amado? Entonces, si en las cosas básicas tú no estás escuchando a Dios, en lo que está escrito, ¿cómo vas a escuchar la voz del Espíritu? No sé si me hago entender. Por ejemplo, si tú no honras la autoridad, si tú no honras a papá y a mamá, que eso está tan básico en la Biblia, es que ese viejo me abandonó, es que ese viejo me hizo daño. ¿Cómo vas tú a escuchar la voz del Espíritu? No sé si me hago entender. Dile a tu hermano que está a tu lado y el que está delante: ojo que te tienen pillado, que te estás durmiendo. Está la mañana sabrosa, ¿no? Algunos se están abrazando bastante. Eso lo dije para que se levante nada más. No se está durmiendo. Bueno, hay unos que sí. No puedo decir mentira. Escucharemos la voz de Dios cuando de antemano tomemos la decisión de hacer lo que Él nos diga. ¿Está usted dispuesto a hacer lo que Dios le diga? Ahí está el secreto. Ahí está el secreto, mi amado. ¿Está usted dispuesto a hacer lo que Dios le mande? Porque Dios le va a mandar. Segundo, yo creo que no alcanzo más. Entre en intimidad. Nos estamos entrenando para oír la voz de Dios. Entre en intimidad. Presente sus inquietudes, su adoración, su petición. Este suceso, Saulo, si usted analiza en el suceso del encuentro de Jesús con Saulo, Saulo hace preguntas. Y también le dice: Señor, ¿quién eres? Ya lo está adorando. Tú puedes adorarle, es verdad. Tú puedes preguntarle: Señor, ¿por qué mi marido es así? ¿Por qué no me va bien en el trabajo? ¿Por qué tú no me sanas? Le puedes pedir: Señor, sáname. Número 3. Pero también tiene que haber tiempo para escucharle. Saulo escuchó la voz de Dios. ¿Eso no es? Este suceso con Saulo, hay un tiempo invertido. Hay que tomar tiempo para escuchar la voz de Dios. No sé si me hago entender. Y algo que tenemos que aprender a hacer. Mire bien, versículo 3 al 4. Con esto termino. El resto lo dejo para la otra semana. Para el viernes lo termino. El que no vino el viernes, que Dios lo bendiga. 3 al 4 dice la palabra del Señor. Debería venir porque no hay grupo de amistad. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz. ¿Y qué sucedió? Verso 4, dígame. O sea, primero tuvo que caer en tierra, dice. Oyó una voz que le decía. Primero se cayó para que la voz le hablara. Bájate del caballo. Olvídate de que tú eres el más santo, de que tú eres el más espiritual de la iglesia. Olvídate del título, de la función que desempeñas. Pero ese está hablando de actitud, o sea, de humillarse, pero está hablando de algo importante. Detén lo que vas a hacer. Pablo iba a matar y se tuvo que detener. Se tuvo que quebrar la agenda. ¿Y sabe cuál es el problema de nosotros?
que no queremos romper la agenda. Hay tiempo para la serie que hay en Netflix. Hay tiempo para mirar el Instagram y para publicar las historias. Hay tiempo para escribir algo en Facebook, pero no hay tiempo para escuchar la voz de Dios. Dile que está a su lado: bájate del caballo. No sé si me hago entender. Sí, porque todos estamos súper ocupados, tan ocupados que nunca tenemos tiempo para escuchar a Dios. Pero sí queremos que Dios tenga tiempo para escucharnos a nosotros. ¿Qué cosa, no? Lo que está diciendo la Biblia es un stop. El Pablo iba armado, el Saulo iba armado, pero se cayó del caballo. Y después que se cayó, me llama la atención que por qué Dios no le habló antes. Después que se cayó, es que escuchó la voz de Dios. Cierra media hora el negocio, 1 hora. O levántate más temprano. No sé si me hago entender. Invierta tiempo para escuchar. Si toma 20 minutos para adorar y preguntar, tome 40 minutos para escuchar su voz. ¿Alguien puede decir amén? Y no crea que usted solo, yo también he empezado de nuevo. Y en verdad que eso que enseñamos la semana pasada, Dios ha hecho un update en mí. Estoy tratando de cambiar mi relación con Dios. En el asunto que me la paso ocupado. Me he estado olvidando de escuchar la voz del Señor. Y para Dios hay que sacar tiempo. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchos quehaceres, y María ha escogido la mejor parte. Por eso, Marta, cuando Lázaro está muerto, eres la primera que te levantas, o el primero que te levanta y le dice: Señor, ya tiene 4 días. Por eso no tienes fe, porque no tienes voz. En cambio, María le dijo: Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. Hay una fe diferente en ella. Porque cuando tú escuchas la voz de Dios, tu fe se te va a levantar. Así que, mi amado, te voy a recordar algo, porque estamos en diciembre. No te afanes tanto con qué vas a vestir. No te afanes tanto con qué vas a comer. No te afanes tanto en estos tiempos. Mira las aves del cielo, que no siembran, no trabajan, no meten una tarjeta para marcar la hora, y nuestro Padre Celestial las cuida. ¿Cómo Él no va a cuidar de ti? Saca tiempo para escuchar su voz, para que la fe se te levante. Y recuerda, los milagros no vienen por tu afán, los milagros vienen por la fe. Porque Dios no premia el afán, Dios premia la fe. ¿Alguien puede decir amén a eso? Dígale que está a su lado: saca tiempo para escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor, tú estás aquí.